Bienvenido a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema o concepto de potencia eléctrica. La potencia eléctrica mide la cantidad de energía eléctrica que un receptor o un dispositivo, llámese televisor, llámese refrigerador, llámese todos los electrodomésticos que por ahí tenemos o llegamos a tener en casita, bueno, puede llegar a consumir cierta cantidad de energía eléctrica en un tiempo dado. La expresión matemática que podemos utilizar para calcular la cantidad de potencia eléctrica sería la siguiente. Potencia eléctrica es igual a voltaje por intensidad de corriente. Y esta fórmula la podemos ocupar para calcular la potencia eléctrica, donde P representa la potencia eléctrica, sus unidades van a ser los watts, V representa el valor del voltaje, sus unidades son volts, y por último el valor de I representa la intensidad de corriente eléctrica. Esta se mide en amperes. También nosotros sabemos que, de acuerdo a la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia eléctrica por intensidad de corriente. Entonces, si sustituimos esta ecuación en la ecuación que se encuentra en la parte de arriba, podemos encontrar, nos quedaría más o menos lo siguiente. Potencia eléctrica es igual a el voltaje, pero el voltaje es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad de corriente, y esto que multiplica la intensidad de corriente, entonces vamos a tener que la potencia eléctrica es igual a la resistencia eléctrica que multiplica a la intensidad de corriente elevado al cuadrado. Y entonces tenemos una segunda ecuación que podemos llegar a utilizar para poder encontrar el valor de la potencia eléctrica. Por último, también de esta misma ecuación, sabemos que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Si sustituimos esta ecuación en la primera ecuación, vamos a tener lo siguiente. Potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Voy a poner voltaje y en lugar de poner intensidad de corriente, voy a poner voltaje sobre la resistencia. Simplifico y entonces voy a tener que la potencia eléctrica es igual a voltaje por voltaje, nos va a dar voltaje elevado al cuadrado, y esto dividido entre el valor de la resistencia. Y entonces ya tengo tres ecuaciones que puedo llegar a utilizar para poder encontrar el valor de la potencia eléctrica. ¿Sale? Entonces, con esta y con esta ecuación podemos encontrar el valor de la potencia eléctrica. Vamos a comenzar entonces resolviendo algunos ejercicios para comprender más acerca de este concepto. Mi ejercicio dice así: ¿qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencial de 120 volts y por su resistencia circula una corriente de 6 amperes? Tengo datos, fórmula, sustitución y resultado. ¿Qué datos tenemos? Bueno, conocemos el valor del voltaje, en este caso el voltaje es igual a 120 unidades volts, y también conocemos el valor de la intensidad de corriente, este es igual a 6 unidades, serían amperes, y me están pidiendo determinar el valor de la potencia eléctrica. De acuerdo a las fórmulas que acabamos de dar, sabemos que para calcular la potencia eléctrica en función del voltaje y la intensidad de corriente, bueno, potencia eléctrica es igual a voltaje por intensidad de corriente. Todas mis unidades las tengo en unidades del sistema internacional, no hay necesidad de realizar algún tipo de conversión, las dejo tal y como están y entonces sustituyo mis valores y obtengo que la potencia eléctrica es igual a el voltaje, que es de 120 unidades volts, que multiplican a la intensidad de corriente eléctrica, que sería de 6 unidades amperes. Entonces voy a obtener que la potencia eléctrica va a ser igual a 6 por 120, sería igual a 720 unidades watts. Ejercicio número 2 dice obtener la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 40 ohms y por ella circula una corriente de 3 amperes. Anotamos los datos. En datos, bueno, conocemos el valor de la resistencia, este es igual a 40 unidades ohms, y conocemos también el valor de la intensidad de corriente, que este es igual a 3 unidades amperes, y me están pidiendo determinar el valor de la potencia eléctrica.
La ecuación que podemos utilizar para determinar la potencia eléctrica en función de la resistencia y la intensidad de corriente sería la siguiente. Con esta ecuación que yo tengo aquí, puedo determinar este valor de la potencia eléctrica en función de la resistencia y la intensidad de corriente eléctrica. Entonces tengo que la potencia eléctrica es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad de corriente elevada al cuadrado. De esto sustituyo cada uno de mis valores y tengo que la potencia eléctrica va a ser igual a 40 unidades ohms, que multiplica a la intensidad de corriente, que sería de 3 unidades amperes. Y esto elevado al cuadrado. Y entonces tengo que la potencia eléctrica va a ser igual a 360 unidades watts.